Según Burcraft 2001, el género son meras construcciones culturales hechas según los roles y estereotipos que en cada sociedad se asignan a los sexos, es decir, roles socialmente construidos. De acuerdo a la perspectiva feminista, el género es un ordenador social y una categoría que interactúa con otras como clase, etnia, preferencia sexual y edad, entre otras. Blázquez 2020. Existen diversos problemas en la ciencia por el género, como la exclusión de mujeres en la investigación. Las teorías representan a las mujeres como inferiores y son tomadas en cuenta como comparación del modelo masculino. Las teorías de fenómenos sociales hacen a un lado a las relaciones de poder genéricas invisibles y es reforzadora de jerarquías de género. La epistemología feminista es el estudio de cómo el género influye en las concepciones del conocimiento, en quien conoce y en las prácticas de investigación, interrogación y justificación. La metodología feminista busca desarrollar una investigación y métodos para obtener conocimientos sin sesgos de género. Considera el contexto social, histórico, político y cultural. Da importancia al sujeto cognoscente situado y dice que la ciencia no es siempre objetiva, neutra ni universal. Algunas de las ventajas de esta metodología es que pone en duda creencias aceptadas, tiene en cuenta que las creencias y sesgos de quien investiga dan forma e influyen en la investigación y estudia a las mujeres desde su perspectiva, entre otras. Gracias al análisis de género en la ciencia es que se puede abordar la realidad de mujeres y de hombres y considerar la investigación de género para llenar lagunas de conocimiento. De todas las perspectivas feministas que existen, voy a nombrar tres. Una es la perspectiva feminista liberal, en donde el problema principal es el sexismo. Otra es la perspectiva feminista marxista, en donde los hombres están hechos para la producción y las mujeres para la reproducción. Y la perspectiva feminista radical, en donde el privilegio y poder masculino son base de las relaciones sociales. Cuando se habla de conocimiento se tiene que hablar de ciencia, porque por medio de esta se produce el conocimiento. Si hablamos de la ciencia y el género, se ha de tener en cuenta que históricamente se ha ligado la ciencia con lo masculino. Es claro que las mujeres han estado presentes en la producción y construcción del conocimiento, de la ciencia, desde la antigüedad hasta hoy en día, pero aún quedan invisibles. Como se ha comentado, la ciencia está ligada a lo masculino y se debe considerar que en parte se debe a que se relaciona la objetividad con este sexo. Por otro lado, se piensa que la mujer es contraria a la objetividad necesaria para la ciencia debido a que al género se le relaciona con las emociones y la subjetividad. Debido a esto, la ciencia adquiere un punto de vista masculino, androcéntrico. El androcentrismo en la ciencia implica colocar los intereses del hombre como una mirada única, lo que significa que para el género femenino, discriminación, subordinación, invisibilización. Esto es, que no se tomen en cuenta sus intereses, que además sea complicado participar en el ejercicio de producción del conocimiento. Si la ciencia toma el punto de vista masculino, es claro que se presenten sesgos. Los sesgos de género implica que existen errores sistemáticos que se relacionan o están ligados al género. Esto produce una visión parcial de la realidad en el proceso de producción del conocimiento en la ciencia, lo que significa que solo se considera el punto de vista masculino. Estos patrones o estos conocimientos que tienen estos sesgos presentes permiten que se perpetúe una visión de inferioridad del género femenino. Como se ha comentado, el conocimiento que se produce con sesgos genera una visión errónea de la realidad que se reproduce en las prácticas educativas. Los jóvenes aprenden el conocimiento con una vista parcial de la realidad. En algunos campos del conocimiento llega a ser grave, particularmente en aquellos donde el género femenino aún tiene limitado acceso, como podría ser ingeniería, las ciencias exactas.
Todo esto fomenta que cuando estos jóvenes salen a ejercer, repitan estos patrones. De acuerdo con Delgado 2008, la metodología de investigación con perspectiva de género implica un compromiso feminista donde todos los elementos de la investigación estén orientados a transformar o romper el statu quo en pos de analizar las relaciones desiguales de género y buscar la equidad del mismo. Desde el punto de vista de la investigación con perspectiva de género, hay sesgos que la afectan, como el androcentrismo, donde la ciencia ha girado en torno al varón, dándole a la mujer una posición de subordinación, donde se la discrimina y casi se la hace invisible. La sobregeneralización, donde se asume que analizando solo el comportamiento masculino se puede presentar resultados como válidos para ambos sexos. La insensibilidad de género, donde no se toma en cuenta la variable de sexo en la investigación ni el sexo de los investigadores. Familismo, no considera las individualidades de los integrantes de un grupo y los trata como una sola unidad. Los sesgos en la investigación son doble rasero, donde una situación igual para ambos sexos es valorada de diferente manera. Esto se da, por ejemplo, con mucha frecuencia y lo vemos en los casos en que se justifica el acoso a las mujeres por su vestimenta o frecuentar lugares a altas horas de la noche, cuando en los varones esto no es cuestionado. Propio de su sexo. Estereotipos de lo que es apropiado para cada uno de los sexos. Por ejemplo, considerar que una mujer no es capaz de realizar trabajos que conllevan esfuerzo físico. Dicotomía sexual. Tratar a los sexos de manera diferente e incluso opuesta. Esto se ha visto reflejado en numerosos estudios que buscan probar la inferioridad intelectual de la mujer con base en argumentos biológicos. De todo lo anterior se desprende la necesidad de realizar la investigación con un nuevo enfoque que permita la inclusión de todos los géneros, desde el proceso inicial de formulación de hipótesis, recoger información considerando el género, analizarlo desde esa perspectiva, y eso redundará en resultados que permitan desarrollar políticas públicas más equitativas y una construcción más realista de la ciencia moderna, ya que ésta debe evolucionar a la par que evoluciona la sociedad. Hola, mi nombre es Erika Martínez Martínez y voy a hablarles de las variedades de entrevistas. Empezaremos por el concepto. Aunque existen diversas definiciones empleadas para este concepto, el que yo voy a retomar es el de Bigman y Moore, 1924, citado en Virginia, 2012. Quien define la entrevista como una conversación con un propósito. Por su parte, otra definición que me gustaría agregar es la de Charenato 2007, que menciona que una entrevista es un proceso de comunicación entre dos o más personas que interactúan. Es también una de las herramientas más empleadas, aunque este método suele ser impreciso debido a que muchas veces la interpretación suele ser subjetiva, pero gracias a ella se logran los siguientes objetivos: evaluar, diagnosticar e investigar detalles que permitan establecer un objetivo para proponer una estrategia de intervención. Además de esto, la entrevista busca obtener información acerca de un tema en específico, que sea precisa y objetiva, y que además valore significados subjetivos que el individuo le da a un tema determinado. Tipos de entrevista. Existen diversos tipos de entrevista, las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas suelen ser íntimas, flexibles y abiertas. De acuerdo con Hernández Fernández y Baptista 2014, pueden hacerse preguntas sobre experiencias, opiniones, valores, creencias, emociones, sentimientos, hechos, historias de vida, percepciones y atribuciones, etc. Por su parte, las entrevistas cuantitativas usualmente suelen ser precisas e ir directo al grano. Es común usarlas para recopilar y cuantificar datos. Las entrevistas también están clasificadas como totalmente estandarizadas, la cual son estructuradas, cerradas y directas. Casi siempre tienen un guión y piden respuestas a preguntas ya elaboradas. Estandarizadas. Las preguntas ya están elaboradas, pero permiten respuestas abiertas, cortas y concretas. La mayor participación es por parte del entrevistador. Dirigida.
No se especifican las preguntas, solo el tipo de respuesta deseada. El entrevistado tiene una mayor participación. Se aplica únicamente para conocer ciertos aspectos espontáneos del individuo. Requiere para aplicarla de una persona capacitada y con experiencia. No dirigido. No se especifican las preguntas ni el tipo de respuestas requeridas. Son completamente libres. Entre los tipos de entrevista, también tenemos entrevista laboral. En ella se pretende encontrar al mejor candidato para un puesto de trabajo. ¿Quién será el que mejor se adapte a las necesidades de una organización? La entrevista de evaluación y diagnóstico tiene como objetivo buscar información importante para valorar, evaluar o diagnosticar un problema. En este tipo de entrevistas se debe tomar en cuenta la información verbal y no verbal. Entrevista de investigación. Como su nombre lo dice, recoge información vital para responder preguntas de investigación. Entrevista psicopedagógica. Su principal finalidad es encontrar herramientas que ayuden al alumno en sus procesos de aprendizaje, tomando en cuenta las circunstancias sociales y ambientales de cada individuo. Entrevista vocacional. Son utilizadas a maneras de guía que sirvan a un individuo en la toma de decisiones, que sea para encontrar un empleo, una carrera, que vayan de acuerdo a sus individualidades. Las etapas de una entrevista. La entrevista suele desarrollarse en 4 pasos, los cuales describiremos a continuación. Fase 1. La preparación. Esta fase comienza antes de la entrevista. En ella se planea y organizan los objetivos a encontrar. Además, durante esta fase se redactan las preguntas. Fase 2. Apertura. Ambas partes se encuentran, se presentan y se establecen los acuerdos para llevar a cabo la entrevista, la duración de la misma, y aquí también se solicita autorización para grabarla. Fase 3. Desarrollo. Es el punto central de la entrevista. Aquí ambas partes comparten información, apoyándose de la guía. Aquí el entrevistador debe mostrar sus habilidades para poder obtener la mayor cantidad de información posible. Fase 4. Cierre. Aquí el entrevistador debe anunciar con un gesto o una palabra que la entrevista está por terminar y se le solicita al entrevistado que profundice en sus respuestas para asegurarnos de que se pueda expresar libremente y que no omita ningún detalle importante. Como último paso, se le agradece al participante por su colaboración. Consideraciones importantes. Para terminar, mencionaré algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta a la hora de realizar una entrevista. Siempre se deben determinar las metas de la entrevista y puntualizar los pasos para lograrlo. Es sumamente importante ser objetivo y no omitir juicios personales. Además, de poner especial atención al mensaje emocional que el entrevistado nos pueda transmitir. Siempre procurar que las preguntas sean claras, fáciles y cortas. De todos los temas planteados durante la entrevista, se deben profundizar en los que el entrevistado le haya parecido más relevante o por la que haya mostrado un mayor interés. Permite que el entrevistado se exprese libremente, siempre respetando sus tiempos y sus pensamientos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Cruz. La entrevista conductual. ¿Qué es la entrevista conductual? Bien, pues básicamente es una herramienta de evaluación la cual nos va a servir principalmente para recolectar información sobre aspectos relevantes, situaciones y conductas, problemas dentro de un individuo. Su función principal es cuantificar y analizar la conducta. Esta tiene algunos objetivos, principalmente tiene que es informarle al cliente, al paciente, cuáles son los motivos de la consulta, el por qué se necesita tanta información que le vamos a hacer a través de la entrevista, las situaciones y conductas que se van a preguntar. Por otro lado, nos sirve para identificar qué parámetros de las conductas problemas o las conductas no deseadas, así como la frecuencia, su intensidad y la duración en la que se presentan durante cierto periodo, puede ser diario, semanal, mensual, etc. Es decir, cuántas veces ocurre, cuánto tiempo lleva ocurriendo, qué intensidad tiene cuando esta ocurre. Otro de los objetivos es identificar las conductas problema y muy importante definirlas en términos conductuales, de un modo que sean objetibles y precisos, es decir, que las actitudes que tenga se midan como una conducta. Por ejemplo, ¿qué ocurre exactamente
en este ámbito. ¿Qué es lo que no funciona en su trabajo? Sí, puede ser un berrinche, un enojo o alguna emoción. Y determinar las consecuencias de dicha conducta. Por ejemplo, ¿qué ocurrió después de que se enojó? ¿O qué sintió nada más al finalizar dicha conducta? Puede ser qué sintió cuando dejó de hacer el berrinche, qué sintió cuando ya no le gritaron, qué sintió cuando se aisló, etc. Y aquí nos puede servir este cuadrito que ponemos aquí como ejemplo para poder plasmar y poder cuantificar y más bien cualificar el tiempo de las conductas. Más que nada es un registro. ¿Qué respecto a las fases de la aplicación? Bien, primeramente se debe de establecer el objetivo general, el objetivo principal de la entrevista. Indagar sobre cuáles son las conductas actuales del paciente, cómo llega a él, cuáles son sus conductas motivo de consulta. Posteriormente debemos de generar psicoeducación, educar al paciente en la discriminación de los distintos niveles de su comportamiento. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál le causa más problema? Y así hacia abajo, cuáles tienen menos, cuáles se presentan menos, cuáles tienen mayor intensidad, mayor duración, etc. Posteriormente, el clínico debe ayudar al paciente a operativizar los rasgos de comportamiento, sus actitudes, estados de ánimo, etc. Por último, el profesional, el clínico, deberá aportar una conceptualización del problema. ¿Cuál es el problema en sí? Debe detallar qué estrategias se van a seguir dentro de la intervención, así como darle al paciente, es bien importante, un estimado aproximado de duración de su tratamiento. Recordemos que hoy día ya no son tratamientos muy largos, eso quedó en el pasado. Algunos autores, los cuales se los presento en esta lámina, nos dejan una guía de entrevista que debe cubrir los siguientes aspectos. Son 7 aspectos importantes a recordar dentro de las entrevistas conductuales. Primeramente, análisis inicial de la situación problema. ¿Qué lo llevó ahí? ¿Cuál es el motivo de consulta? Segundo, aclaración de la situación problema. Esto incluye un análisis de antecedentes del paciente, pueden ser sus familias, etcétera, y los consecuentes externos, ambientales o internos, también estos estímulos que puede tener. Tercero, un análisis motivacional. ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo mueve a generar ciertas conductas o qué lo mueve a dejar de hacer esas conductas? Cuarto, análisis de desarrollo. ¿Cuál es el desarrollo dentro de esta consulta? Dentro de esta conducta también. 5. Análisis de autocontrol. ¿Cuánto autocontrol tiene el paciente para hacer esta conducta, dejar de hacerla o controlarla? 6. Análisis de relaciones sociales. ¿Qué relaciones sociales tiene el paciente que lo llevan a generar estas conductas? Y por último, un análisis del ambiente social, cultural y físico. ¿Qué hay en estos estímulos externos? ¿Dónde se mueven sus círculos sociales, culturales o físicos que lo llevan a generar estas conductas? A nombre de todos mis compañeros, muchas gracias.